En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Siéntense un momentito. Nos alegra esta tarde recibir al señor Nuncio Apostólico, representante del Santo Padre Francisco, ante el Gobierno de México y sobre todo ante esta iglesia que peregrina en México. Nos alegra que haya accedido a nuestra propuesta de que el señor obispo electo Francisco Figueroa Cervantes pudiera pronunciar aquí, en medio de su familia y en el mismo pueblo, en el mismo templo donde fuera bautizado, pueda hacer la profesión de fe y el juramento de fidelidad, que es de exigencia cuando el obispo electo va a ser ordenado. Oramos por él y pedimos al Señor que el señor Nuncio Apostólico siga sirviendo a la comunión, a esta iglesia que vive y lucha en todo el territorio mexicano. Y este pueblo Jiquilpan y esta parroquia consagrada a San Francisco de Asís, pues se alegra sin duda por tener a Monseñor Franco Coppola, para que ante él, como representante del Santo Padre, el señor obispo electo haga el juramento de fidelidad a Cristo y a su iglesia y la profesión de fe. Es una gran alegría vivir este momento con ustedes aquí, donde Monseñor Francisco ha recibido el primer don que los padres pueden hacer a su hijo después de la vida, la fe, el bautismo. La iglesia donde ha crecido, una iglesia que aprendo está dedicada a San Francisco de Asís, entonces es una ocasión más de expresar nuestra comunión con el Papa, que ha elegido como nombre justamente el nombre de San Francisco. Iniciamos esta celebración agradeciendo al Señor siempre. Cada celebración eucarística es un agradecimiento al Señor. Toda nuestra vida es un agradecimiento al Señor. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer nuestra fragilidad. A pesar de los grandes dones que el Señor nos hace, nuestra respuesta a veces es insuficiente, es débil. Es por eso que la Iglesia al principio de la misa nos invita a todos a reconocer nuestros pecados y confiar en el perdón, en la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Ahora ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín, concédenos, por la intercesión de ambos, arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen, que se abstengan de todo acto impuro, que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, y no dominado por la pasión, como los paganos, que no conocen a Dios. Que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él, porque el Señor castigará todo esto, como se lo dijimos y aseguramos a ustedes, pues no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que desprecia esas instrucciones no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alegrémonos con el Señor. Alegrémonos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Alegrémonos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alegrémonos con el Señor. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Alegrémonos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Aleluya.
velen y oren, para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Cuando Monseñor Francisco me propuso esta posibilidad de hacer su profesión de fe y su juramento de fidelidad a la Iglesia y al Papa en su parroquia, el día antecedente a su ordenación episcopal, me pareció enseguida algo muy bueno, porque además de celebrar su ordenación en el día de un gran obispo, como San Agustín, podíamos de esta manera celebrar la fiesta de su madre, Santa Mónica, y celebrar de esta manera el valor de la oración. Santa Mónica fue una mamá muy cercana a las mamás de hoy. Era una mamá muy creyente, muy fiel, muy religiosa, piadosa, y vivía en un mundo que no era así. Y su hijo también no era así. Inició
con una vida muy desperdiciada, muy lejana del Evangelio y de la fe. Pero nunca Mónica se cansó de acompañar a su hijo con su oración, con su ejemplo de fe y con su oración. Ese es el secreto que la Santa Mónica nos da hoy a todos, los papás de familia, pero también a nosotros, los sacerdotes. ¿Cuántas veces nos parece de sembrar es sembrar en vano? Predicar y no recoger nada. Esto puede pasar. Hace parte del misterio de la vida y de la fe. Tenemos que acompañar nuestra acción, nuestra predicación, todo lo que hacemos por la oración. Porque la oración pone en las manos de Dios todo lo que hemos hecho. Es Él que va a bendecir nuestros esfuerzos y darle fruto. Esa es una gran enseñanza que la santa de hoy da a todos los padres de familia, también con la esperanza. La oración de la mamá cambió el hijo, lo cambió. Tenemos esperanza, podemos hacer mucho por nuestros jóvenes. Y esto vale también para nosotros, sacerdotes. Si no acompañamos nuestros esfuerzos con la oración, no sirve para nada. Porque no somos nosotros que vamos a convertir a la gente. No somos nosotros que vamos a comunicar la fe. Es un don de Dios. Tenemos que pedirlo al Señor. Pedirle de bendecir nuestros esfuerzos. Claro, el Señor quiere que hacemos lo nuestro. De la misma manera que cuando tuvo que dar a comer a la gente, no hizo aparecer los panes y los peces. Se sirvió de unos panes y unos peces de la gente que había ahí y lo multiplicó. Hizo que fuera suficiente para todos y más. Siempre así actúa el Señor. Se sirve de nuestras fuerzas pequeñas, insuficientes, inadecuadas y la bendice y hace que den fruto. Vale eso por todos los papás, vale por todos nuestros sacerdotes, vale también por usted, don Francisco. Siempre, y lo sabe, Monseñor, de lo alto de su experiencia episcopal, cuántas veces parece que nuestros esfuerzos no dan fruto. Hay que añadir la oración, pedirle al Señor de bendecirlos, de hacer que den fruto. Esto es lo que nos ofrece hoy Santa Mónica. Pero hay también algunas enseñanzas muy importantes de la palabra del Señor que acabamos de escuchar. El apóstol San Pablo escribe a los tesalonicenses: hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, según aprendieron de nosotros. El apóstol Pablo pide a sus fieles de vivir como ellos aprendieron de él, de su vida. No digo que no sirve para nada, pero sirve muy poco las palabras. Y lo saben bien los padres y madres de familia, cuánto sirven poco las palabras. Sirve el ejemplo. Sirve y enseñamos con el ejemplo. Poder decir a nuestros fieles, como dijo San Pablo,
vivan como han aprendido de mí. Vivan como ven en mi vida. Nuestra vida tiene que ser ejemplo. Si no, es inútil. Todo es inútil. Y de hecho, el misterio que se va a celebrar entre hoy y mañana, con la ordenación episcopal de Monseñor Francisco, quiere ponerlo como casi, no es la misma cosa que una encarnación, pero casi como una encarnación del Señor. El obispo tiene que ser esto, tiene que ser la presencia del Señor en medio de su pueblo. La presencia del Señor. Y cuánto me gusta, y lo veremos mañana, que usted haya elegido como evangelio el momento en que el Señor lava los pies a sus discípulos. Ser el Señor en medio de su pueblo no significa estar en el trono. Busquen en el evangelio. Nunca Jesús se puso en el trono. No. Sirvió a sus discípulos. A un dado momento le lavó los pies. Finalmente entregó su vida para ellos y para nosotros. Francisco, que ha recibido aquí, en esta iglesia, la vida de la fe, hoy y mañana entrega sí mismo al Señor. Se entrega totalmente. Esto es el sentido de las dos promesas que va a hacer ahora. La primera es la profesión de fe. Para confiarle al pueblo, la iglesia quiere saber que él tenga una fe adecuada, justa, correcta. Que no guíe a su pueblo por caminos incorrectos. Y él va a decir que cree en lo que la iglesia cree y al mismo tiempo promete de encaminar su pueblo junto con todo el pueblo de Dios. No somos islas, no somos solos, somos un pueblo, somos un pueblo. Él, el Señor lo pondrá como su presencia en medio de su pueblo. Pero Él también sabe que como persona humana, como todos nosotros, somos muy pocas cosas. El Señor se digna de pasar a través de nosotros, pero es su dignación, es Él que decide esto, no porque nosotros lo merecemos para nada. Y por esto, Él va a prometer de no caminar solo, sino de caminar junto con toda la iglesia. Primeramente, junto con su obispo. Y con su obispo, con el Papa y con toda la iglesia católica. Ofrece al Señor su inteligencia, su fuerza, su energía, su fe, toda su persona, para que el Señor pueda ser presente en medio de su pueblo a través de Él. Acompañamos este momento en que Él se ofrece al Señor, acompañándolo con nuestra oración, sosteniéndolo, ayudándolo con nuestra oración y pidiendo al Señor por Él.
Yo, Francisco Figueroa Cervantes, elegido obispo titular de la Masva y constituido obispo auxiliar de la diócesis de Zamora en México, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también con fe firme todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente asimismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero además con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Yo, Francisco Figueroa Cervantes, promovido a la sede episcopal titular de la Masva y obispo auxiliar de la diócesis de Zamora en México, seré siempre fiel a la Iglesia Católica y al Romano Pontífice, su pastor supremo, vicario de Jesucristo
y sucesor en el primado del bienaventurado apóstol Pedro y cabeza del colegio de los obispos. Con plena libertad acataré la suprema autoridad de la Iglesia en la persona del romano pontífice. Llevaré a cabo sus mandatos y defenderé con diligencia su autoridad. Reconoceré y acataré las prerrogativas y los oficios de los legados del romano pontífice que representan a la persona del supremo pastor. Con suma diligencia procuraré cumplir las tareas apostólicas encomendadas a los obispos, es decir, enseñar al pueblo de Dios, santificarlo y regirlo en comunión con la cabeza del colegio episcopal y con todos sus miembros. Velaré por la unidad de la Iglesia universal y asimismo, con verdadero empeño, me ocuparé de que se conserve puro e íntegro el depósito de la fe que se ha venido transmitiendo desde los apóstoles, así como de enseñar a todos las verdades que se deben creer y las costumbres que se deben observar, tal como nos las propone el magisterio de la Iglesia. Con paternal solicitud me abriré y acercaré a los que yerran en la fe para que vuelvan a la plenitud de la verdad católica. Fomentaré la disciplina común a toda la Iglesia, así como la observancia de todas las leyes eclesiásticas, en primer lugar, aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Me mantendré siempre vigilante para que no se introduzcan malos usos, especialmente en la predicación de la palabra y en la celebración de los sacramentos. Con diligencia pondré cuidado en la buena administración de los bienes temporales de la Iglesia, de manera especial en aquellos destinados al culto divino, en los que son para la honesta sustentación del clero y otros ministros, y los que miren a las obras de caridad y al apostolado. En el desempeño del mandato que se me ha encomendado, con especial predilección, atenderé a los sacerdotes y diáconos, prudentes colaboradores del orden episcopal, así como también a los religiosos y religiosas que participan en la misma acción pastoral. También tendré gran cuidado en la promoción de las vocaciones sacerdotales y religiosas para atender a las necesidades espirituales de toda la Iglesia como se aconseja. Reconoceré y fomentaré la dignidad propia de los laicos, así como su participación en las acciones de la misión de la Iglesia. Cuidaré con especial solicitud las obras misionales para la evangelización de los pueblos. Responderé oportunamente y estaré atento a los llamados para participar en las asambleas y acciones colegiales de la Iglesia, a no ser que por alguna razón me sea impedido. En los tiempos establecidos y dada la ocasión, informaré a la Santa Sede de mi acción pastoral y observaré las indicaciones y consejos que llevaré a cabo con máxima diligencia. Así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos.
Oren, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Por las ofrendas que te presentamos, Señor, en la conmemoración de Santa Mónica, te rogamos que nos concedas el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y con mis hermanos obispos, Franco Coppola, nuncio apostólico en México, y Armando Álvarez, obispo de Tampico, con mi hermano obispo electo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos de manera especial por todos los seres queridos de Monseñor Francisco que han fallecido y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Mónica, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los sacerdotes vamos a llevar la comunión ahí, a donde están ustedes, y enseguida vamos a dar la comunión a los seglares.
En la Nunciatura, quisiendo corresponder al pedido del Papa de rezar cada día por él, al final de la misa rezamos todos una oración que le ha sido distribuida en este folleto. Entonces, como hoy celebro la misa con ustedes, al terminar de la misa rezamos todos juntos esta oración. La recitamos todos juntos. Oración por el Papa Francisco. Dios, fiel y rico en misericordia, guía y pastor de todos nosotros, sostén con bondad a tu servidor el Papa Francisco, que tú has elegido como pastor de tu Iglesia. Haz que a través de la palabra y del testimonio pueda servir a quienes tu providencia le ha confiado. Que tu Espíritu Santo, que hizo que San Pedro reconociera en Jesús de Nazaret a tu amado y eterno Hijo, lo asista siempre. Te pedimos, Señor, que recibamos en plenitud este mismo Espíritu, para abrir nuestros corazones, para hacernos salir de nosotros mismos, para que dejemos la comodidad de nuestras certezas y nos libre de los miedos que nos tienen cautivos. Siguiendo a Jesús, tu Hijo, haz que vivamos como discípulos misioneros y artífices de paz y reconciliación. Que estemos listos para ir al encuentro del otro y para dar nuestra vida por tu gloria y por el bien de todos nuestros hermanos. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles, que nuestro querido Papa encuentre siempre coraje y consolación bajo tu mirada tierna y misericordiosa. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que la celebración de este santo sacramento y la festividad de Santa Mónica nos ilumine y nos inflame, de modo que ardamos siempre en santos deseos y abundemos en toda obra buena. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a